¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos con el doctor José Corral. José Manuel Corral es diputado provincial, fue 2 veces intendente de Santa Fe, autoridad de la Unión Cívica Radical, actualmente diputado provincial. Fue presidente de la FUL en su momento, en época de su juventud, pero que hoy tiene relevancia en función de lo que es el de financiamiento universitario, ¿no? Pero este y otros temas, como el balance 2025, vamos a hablar con José Corral en el día de hoy. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar en esta casa. Empecemos por lo último, ¿no? Después vamos a ir al balance porque fue un año intenso desde el punto de vista político, ¿no? Pero te adentraste mucho y tenés un proyecto presentado sobre el alto nivel de litigiosidad laboral en la provincia de Santa Fe. ¿Qué números dicen? Bueno, el desafío es generar más empleo y apoyar a nuestras pymes. Sabes que la estructura productiva de la provincia de Santa Fe son sobre todo pequeñas y medianas empresas, empresas con nombre de apellidos de familia, sí, en muchos casos, que tienen un problema con el costo que genera esta litigiosidad, porque Santa Fe tiene más del doble de la litigiosidad promedio nacional en los casos de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Y eso significa no que la aseguradora tiene que pagar más, sino que al tener que pagar más se da vuelta y le aumenta la alícuota a la empresa. Y esta es plata además que se derrama en los peritos, los abogados, los trámites judiciales y que no necesariamente va al trabajador. Por lo tanto, creemos que hay que tomar este problema. Las pymes de Santa Fe pagan el 4% de alícuota y la alícuota promedio nacional es 2,7%. Un 50% menos, ¿no? O en todo caso un 50% más paga la provincia de Santa Fe. Eso, en términos agregados, son unos 100 millones de dólares al año. Es un montón de dinero que desalienta el trabajo en blanco, el trabajo registrado, que no beneficia al trabajador y que significa un verdadero impuesto al trabajo, ¿no? ¿Y por dónde se filtra esa plata? ¿Por los peritos? Bueno, una parte, evidentemente hay algunos estímulos mal colocados, ¿no? Por ejemplo, los peritos pueden, y en muchos casos termina siendo así, cobrar un porcentaje de acuerdo al monto de la demanda, ¿no? Cuando en realidad el trabajo del perito, sobre todo en estos casos de enfermedades y accidentes, es muy pautado, muy estándar, muy regular. Y además, antes de la instancia judicial, hay un verdadero procedimiento que es la comisión médica, de acuerdo a la nueva ley de ART, que está muy bien y que funciona bien porque hay ahí la posibilidad de debatir, de acercar prueba, se hacen a veces tomografías computadas, radiografías, análisis muy complejos. Y una vez que la comisión médica resuelve, deberían ser excepcionales los casos que debieran revisarse judicialmente. Por eso nos parece que lo más adecuado es un cuerpo de peritos que sea del Poder Judicial, que gane un sueldo, como los fiscales o los defensores o los otros funcionarios del Poder Judicial, y que tenga como función, como misión tutelar, que sea la comisión médica la que en términos generales resuelva este tema y solo habilitar la vía judicial en los casos que haya alguna arbitrariedad, porque por supuesto todos tenemos derecho a revisar judicialmente este tipo de decisiones. ¿Y esos 100 millones los pagan las empresas? ¿Terminan pagando las empresas? Sí, a modo de mayor alícuota, o sea, ese 0,3 por cada trabajador, cuando uno suma toda la masa salarial de la provincia, son 100 millones de dólares que pierde la producción y que significa, como decíamos, un impuesto al trabajo. Es como si en Santa Fe se paga un punto más de ART, por lo tanto 1% más de impuesto al trabajo. ¿Por qué no sale este proyecto, en tu criterio, todavía? Bueno, estamos discutiéndolo en comisiones, hay un fuerte empuje del bloque radical y de hecho el Ejecutivo es muy probable, porque ya ha tenido algunos pedidos de tratamiento urgente de este tema, que lo envía a extraordinaria. Ojalá podamos, antes de febrero. Incluso se está discutiendo también un nuevo baremo. El baremo es como la regla para medir, que si tenemos una regla más precisa podemos medir mejor
cuánto vale, entre comillas, una enfermedad y ciertas enfermedades laborales y también los accidentes, ¿no? Son temas desde el punto de vista individual siempre muy dramáticos, pero que finalmente tienen que tener una especie de acuerdo respecto de qué corresponde pagar en cada situación. Y sobre todo en momentos en que, bueno, está puesto sobre la mesa el debate sobre la reforma laboral en la Argentina. Claro. El 50% del trabajo es informal. Así es. El incremento del monotributo como empleo indirecto también es un fenómeno que se está dando en la Argentina. Exactamente. Ojalá que se pueda avanzar, Guillermo, porque si no se hace una reforma laboral sensata, razonable y justa, termina haciéndolo la realidad. Porque ese 50% en negro, ¿qué significa? Que las reglas no se pueden cumplir, que las pymes no pueden, si tienen que pagar, hay ciertas actividades económicas que todos saben que si se cumplen todas las normativas, la rentabilidad es negativa, entonces nadie pondría el negocio. Así que yo creo que justamente por ese número que nos está alertando del trabajo en negro, que son trabajadores que no tienen ningún derecho, que no tienen la RT, que no tienen vacaciones, que no tienen paritaria, que no tienen licencia. Bueno, eso nos está llamando la atención, que hay que modificar las reglas para que puedan abarcar a todos, ¿no? ¿Cómo fue este 2025 en materia legislativa? Sobre todo en materia legislativa y política. Fue claro, muy bueno, intensa, en materia política intenso porque hubo en la provincia de Santa Fe 3 elecciones. Primero las primarias que incluyeron la elección de constituyentes, después las elecciones locales de concejales y en algunos casos de intendente, y después la elección de diputados nacionales. Cada elección tuvo su particularidad. Yo creo que hemos madurado, me parece, los argentinos en el sentido de identificar qué se está votando en cada uno. Fíjate que en la elección de convencionales yo diría que se reconoció la gestión de Maximiliano Puyaro, porque la lista de Unidos ganó la elección de constituyentes y ganó la gran mayoría de los departamentos también. Eso le permitió tener mayoría en la convención constituyente y sacar en mi opinión, una buena constitución. Y bueno, después las elecciones nacionales tuvieron otra agenda y la gente miró un poco lo nacional y ese temor de la crisis, de despertarse el lunes y que todo explote por los aires. Sí, después vamos a hablar de este tema. Bueno, ¿no? Me parece que hubo en cada elección una situación diferente, pero en definitiva fue un año político que también ahora se está expresando en lo legislativo porque estamos trabajando las leyes que es necesario dictar para poner en marcha esa constitución nueva. La constitución puso los títulos y la legislatura ahora tiene que poner el contenido de cada ley. Una veintena de leyes, ¿no? Por lo menos. Capítulo, bueno, hay el capítulo político que significa una nueva recomposición legislativa a partir del próximo periodo con una representación proporcional, por ejemplo. Así es, ¿no? En diputados, exactamente. No hay mayorías automáticas. No hay mayorías automáticas, ¿no? Pero un capítulo importante es la justicia, ¿no? ¿Qué idea tenés del Consejo de la Magistratura, de cómo seleccionar y cómo destituir a un juez? Bueno, la Constitución nos marca el camino, ¿no? Va a haber un llamado Consejo de Selección con participación de diferentes estamentos. Ahí hay una participación destacada del estamento académico, además de, por supuesto, funcionarios del Ejecutivo y del Poder Legislativo, que ahora la ley tiene que reglamentar, tiene que indicar cómo va a funcionar, y un tribunal de enjuiciamiento, que tiene otra composición, también con diferentes estamentos. Ahí participan también los abogados y el Poder Legislativo tiene preeminencia, pero no es el único estamento, y también participan los jueces, fiscales o defensores, según corresponda al caso que se está tratando. Estamos discutiendo justamente estas leyes porque, insisto, hay que poner la letra chica, hay que reglamentar cómo van a funcionar. ¿Y es diferente al esquema nacional? El esquema nacional tiene un Consejo de la Magistratura que resuelve la sanción y la selección. Aquí se separó, por eso se llama Consejo de Selección y Tribunal de Enjuiciamiento. Yo creo que es una sabia decisión. ¿Y esto es superador
a lo que hasta ahora es el poder disciplinario de los legisladores únicamente, a pesar de las auditorías del MPA? Yo estoy convencido que sí, ¿Sí? Porque por un lado teníamos, en el caso de los jueces, un órgano constitucional que tiene una amplia mayoría de integrantes de la Corte Suprema. O sea que, dicho de otra manera, los jueces se juzgaban a sí mismos. No había la participación, a mí me toca integrar ahora el Tribunal de Enjuiciamiento de la vieja Constitución, y somos un diputado y un senador contra la totalidad de los miembros de la Corte, que son 7, Sí. 5 antes en la anterior composición. Y yo creo que no estaba bueno que los jueces se juzgaran a sí mismos, porque tiene que haber participación de otros poderes. El Tribunal de Enjuiciamiento ahora tiene preeminencia de los legisladores. Lo mismo para el caso de los fiscales. En los fiscales había un sistema, uno diría en el otro extremo, eran solo los legisladores quienes podían juzgar a los fiscales. Yo creo que es sabio este sistema, que si bien hay una importante presencia de los legisladores, también lo integran integrantes de los colegios de abogados y, en el caso de que se juzgue un fiscal, los propios fiscales. Incluso va a estar presidido por el fiscal general de la provincia, de manera que todo el procedimiento lo va a acompañar también la propia autoridad de la que se está decidiendo un juzgamiento, ¿no? Que estamos hablando de la remoción. La remoción, ¿qué es en definitiva? Es quitarle esa función a una persona, es echarlo del trabajo, digamos, de alguna manera. Pero no implica esto un juicio penal. En algunos casos puede haber también responsabilidad penal o responsabilidad civil, pero no necesariamente. Simplemente se está diciendo, esta persona no está en condiciones de ser juez o de ser fiscal por hechos que ha cometido que están, de algún modo, tipificados como falta grave o, bueno, algún delito doloso. En este caso sí, si hay un delito que tiene sentencia firme, también puede ser causa de remoción. Una pausa, enseguida seguimos con José Corral aquí en Perfiles. Seguimos con el diputado provincial José Corral. Había quedado un tema pendiente, o soslayamos un tema cuando vos citaste lo que ocurrió en las últimas elecciones, ¿no? Al haber perdido la provincia de Buenos Aires fue una bendición para Milei. ¿La gente se asustó del fantasma del pasado, en tu criterio? Probablemente. ¿Sí? Yo creo que, de todas maneras, como decíamos hoy, cada elección tiene su agenda y sus temas principales, y yo creo que cuando se votó en provincia de Buenos Aires, como se votaban también las autoridades locales, concejales, probablemente hubo un acento puesto más en lo local y en provincia de Buenos Aires, a pesar de que el gobierno nacional intentó transformarlo en un plebiscito nacional, porque bueno, los intendentes, la agenda local también tiene peso, y se estaban decidiendo autoridades locales, diputados provinciales y senadores provinciales. No se elegían autoridades nacionales. Cuando hubo que elegir autoridades nacionales, probablemente también, viendo la respuesta de ciertos actores económicos y de los mercados a esa elección en provincia de Buenos Aires, creo que pesó mucho imaginarse un lunes trágico, ¿no? Un lunes de explosión del dólar que tanto nos afecta a la vida cotidiana. La inflación, los argentinos tenemos tristes experiencias de crisis económica que significan que todos somos más pobres y al país le cuesta después años volver a la situación anterior. Y como se está acomodando la macroeconomía, la inflación parece bajar a niveles más normales, creo que eso fue lo que ganó en la agenda. A mí en Santa Fe mucha gente me decía, yo valoro la gestión de Maxi Puyaro y me encanta la candidata que lleva a Provincias Unidas, pero creo que lo que se está discutiendo en este momento es otra cosa, entonces vamos a evitar la crisis primero y después veremos cómo va el futuro, ¿no? Ahora, ¿ganó Milei o perdió el kirchnerismo, en tu criterio? Las dos cosas, claramente, sí, claramente, porque el kirchnerismo representaba esa Argentina de la crisis, de la inflación, de la corrupción, diría, del pasado, de lo que todos queremos dejar atrás. Y bueno, Milei también significó para mucha gente una esperanza.
Mucha gente seguramente lo votó por la negativa, ¿no? Para que no ocurriera esa crisis que se temía, a lo mejor tapándose la nariz, pero estoy seguro que mucha gente también votó con la esperanza de que sea un buen gobierno. Ojalá que sí, todos tenemos que ayudar para eso, ¿no? ¿Y cómo se logra una mayor autonomía federal, por llamarlo de alguna forma, de la provincia, en este caso de la provincia de Santa Fe, frente a un centralismo tan concentrado? Bueno, prácticamente el negacionismo de la obra pública, vos mismo tuviste que presentar amparos para que medianamente se arreglen rutas que volvieron a romperse. Así es decir, ¿cómo se logra eso? Bueno, yo creo que es uno de los problemas principales que tiene el país. Entender que no hay Argentina sin el interior productivo, ¿no? Y vos dabas el caso de Vialidad. A veces parece que los que están en las oficinas de Vialidad en Buenos Aires creen que el país termina en la General Paz y no se dan cuenta que nuestras exportaciones salen por las rutas. Entonces, por lo menos tienen que estar en condiciones mínimas para que ese Estado Nacional que se lleva después el 30% de nuestro principal producto, que es la soja y sus derivados, que es socio en la facturación, ni siquiera en las ganancias, ¿no? Está al costado del buque y de cada 3 porotos que salen, se exportan, uno se lo lleva al Estado Nacional y no lo coparticipa, por lo menos que vuelva en el arreglo de las rutas, ¿no? Yo creo que en ese sentido... El impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles, otro ejemplo claro, que no se está utilizando para lo que la ley dice que se tiene que utilizar. El fondo hídrico, que también sale de los impuestos al combustible, que no vuelven las obras mínimas que hacen falta para que no tengamos los problemas recurrentes que después el país tiene cuando hay o exceso de lluvias o situaciones hídricas puntuales. La verdad es que esta agenda que un poco Provincias Unidas va a instalar seguramente con sus diputados en la próxima legislatura, en el próximo Congreso que asume estos días, creo que tiene que ir ganando la agenda nacional, porque es uno de los problemas principales del país. Hay un país del conurbano bonaerense y la discusión política de la capital federal, que a veces se lleva toda la atención y que no refleja bien los problemas reales que tiene el país productivo, que es el que genera divisas, que es el que genera finalmente puestos de trabajo, esas cadenas productivas como la agroindustria, la bioeconomía. Ahora se agrega la minería, los hidrocarburos, que tienen que tener su lugar en la mesa de decisiones también, ¿no? Ahora, ¿imaginás un futuro escenario de mayor diálogo? Digo, porque el Libertad Avanza apunta a tener su propia minoría e incluso hasta imponer la agenda legislativa a nivel nacional, ¿no? Y sí, ojalá no vuelva a equivocarse, porque me parece que Milei no comprendió en su primer tramo de gobierno que además del déficit fiscal y el déficit financiero de la balanza comercial, él tenía que resolver el déficit político. No se puede gobernar con una minoría en ambas cámaras, ¿no? Porque intentó hacerlo y todos los miércoles se encontraba con una mala noticia. Y a los últimos miércoles ni siquiera una. Eran 5 malas noticias en una sola sesión de diputados o de senadores, porque la democracia también es equilibrio de poderes y no se puede gobernar por decreto, o en todo caso eso dura poco y no se sostiene en el tiempo. Y creo que ahora que está más cerca y que tuvo apoyo electoral, corre el mismo riesgo de no comprender que es necesario tener mayorías en ambas cámaras, y como no va a tener mayoría propia en ninguna de las 2 cámaras, aunque esté cerca, es necesario establecer acuerdos más sólidos en el tiempo, yo creo con los bloques más razonables, que son seguramente el de Provincias Unidas, otros bloques que se están conformando, Encuentro Federal, PRO, el remanente de diputados de la UCR, que creo que van a tener la voluntad de acompañar en los temas que haya acuerdo, y teniendo que negociar, porque también encontrar acuerdos consiste en esto, en no hacer lo que uno quiere en su totalidad, porque tiene que aceptar también la mirada del otro, ¿no? Ahora, el gobierno dice que es indiscutible el tema del equilibrio fiscal, y sin embargo... Yo creo que en eso hay un consenso en toda la clase política. Sí, creo que sí. Lo que pasa es que equilibrio fiscal no puede significar rutas destrozadas y no puede significar
cerrar las universidades nacionales, ¿no? Sí, creo que hay que encontrar el equilibrio. Fuiste presidente de la FUL y bueno, hoy vive un momento crítico el tema de las universidades. Sí, pero en realidad tanto la obra pública como la inversión en ciencia y en educación superior son parte de un país en crecimiento, son inversiones justamente, no son gastos, ¿no? No hay ningún caso de países que se hayan desarrollado en el mundo sin conocimiento, sin ciencia y técnica, sin profesionales. Y no hay tampoco experiencia de que no haya sido el Estado el principal promotor de la obra pública. No digo el único, porque hay a lo mejor algún tramo de autopista cercana a Buenos Aires que se puede financiar con el tránsito, ¿no? A lo mejor hay alguna parte de una inversión que se puede financiar con ingreso privado, pero en general las inversiones de los bienes públicos las hace el Estado porque los privados solos no pueden, ¿no? Y una vez hecha esa inversión, hay, como dicen los economistas, una externalidad positiva, un beneficio para toda la sociedad que después toda la sociedad aprovecha y mejora la productividad de todo el sistema, ¿no? El surgimiento de Milei también está acompañado, acompasado, diría yo, por la crisis de los partidos históricos. O sea, la crisis del peronismo y la crisis del radicalismo. ¿Qué autocrítica se puede hacer en el radicalismo que está detonado prácticamente? Bueno, es una situación curiosa el radicalismo porque como partido nacional evidentemente no ha estado a la altura de lo que la sociedad pidió en los diferentes momentos que tuvo de responsabilidades mayores, integrando incluso coaliciones como la última en el caso de Juntos por el Cambio. Sin embargo, a nivel provincial tiene muchos liderazgos revalidados por la ciudadanía y evidentemente ha logrado buenos resultados. Fíjate que del periodo democrático nunca el radicalismo tuvo 5 gobernadores y 2 vicegobernadores como en este periodo, de provincias muy relevantes como Mendoza, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Jujuy, y vicegobernadores, como el caso de Chubut, participamos de la alianza en Entre Ríos, etc. O sea que probablemente sea necesario un resurgir de esa estructura nacional que tiene ciertos valores que yo creo que son pertinentes, porque la pregunta también es si el radicalismo no pertenece al pasado. Bueno, yo creo que la libertad, la igualdad, los valores democráticos, la defensa de las instituciones, que son las cosas que hacen darle sentido al radicalismo en la historia nacional, hoy están presentes también en la agenda actual. O sea que creo que tiene sentido, a lo mejor deberá reconstruirse desde esa experiencia de gestiones locales exitosas, ¿no? Y de liderazgos que han logrado enraizar en sus provincias, ¿no? Fuiste 2 veces intendente de Santa Fe y también lo que está pendiente, bueno, y que se reformó en la Constitución, es la ley orgánica de las ciudades, claro, de las ciudades, ¿no? El estatuto de la ciudad. El estatuto de las autonomías municipales. Así es. Yo lo relaciono con aquel pedido tuyo de que la nación no venda los terrenos atrás de la Belgrano, ¿no? Sí. Sí, que vos remarcando la soberanía que tienen que tener las ciudades en su poder de decisión. Absolutamente, y tantas cosas más. Mirá, yo me acuerdo que un día me llamó por teléfono quien dirigía el ANSES en aquel momento para avisarme que iban a licitar unas obras frente al Parque Federal. Me dijo Santa Fe Cambio, yo enseguida entendí que tenía el expediente, claro, pero era nuestro Parque Federal. Y le dije que bueno, se cumplirá con el plan de la ciudad. Y me dijo, vamos a hacer unos dúplex, que eran planta baja y un nivel. Y le digo, eso no está permitido por el plan de la ciudad. Si nos permiten, nosotros podemos viajar a Buenos Aires, mostrarle el plan urbano que establecía que ahí había que hacer edificios con alturas mínimas de 36 metros, si no me equivoco, que eran algo así como 12 pisos mínimo, ¿no? Y me dijo, bueno, pero tenemos poco tiempo, no se preocupe que nosotros los técnicos los tenemos en la ciudad. Y por suerte, ese funcionario, Diego Bocio era, comprendió que era mejor trabajar en conjunto con la ciudad y la Nación aceptó el plan de la ciudad y ahí están esas torres que le dan una solución habitacional a muchas más familias que si hubiera impuesto Nación. Yo estoy convencido que la ciudad tiene que siempre imponerse, aún frente a las inversiones nacionales o provinciales, y eso la Carta Orgánica y la autonomía y la ley que estamos discutiendo del municipio
tiene que ratificar esa potestad de los vecinos de Santa Fe a través de sus autoridades, en este caso el consejo, el intendente, sean quienes pongan las reglas de cómo la ciudad tiene que crecer. Después trabajando juntos, ¿no? Y a veces los recursos y los fondos por escala son nacionales o provinciales, pero el que tiene que mandar en el territorio tiene que ser el gobierno local. Muchas gracias, José. Al contrario, un placer. Gracias, Gracias, Jessy, gracias, Caro, Selene. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.